Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amados, ya hemos visto el versículo 1, cuál es nuestra vocación. Ya hemos visto el versículo 2, cómo es andar con toda humildad, con toda mansedumbre. Ya una vez cumplidos, ciertamente, el arrepentimiento genuino, verdadero, la humillación y la mansedumbre, vemos que Pablo ruega que también andemos soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La semana pasada vimos aquel vocablo griego, soportar o soportándoos, es la palabra griega anejomai, que significa soportar, significa aguantar, significa padecer, sufrir, tolerar. También comenzamos con el orden de Dios. ¿Se acuerdan cuál es el orden de Dios que Él ha dado? Primeramente comenzamos poniendo a Dios en primer lugar, en primer instante. Después poniendo ¿a quién? A los hijos, al trabajo. No, ¿verdad? Dijimos que es el esposo, la esposa. Posteriormente siguen los hijos, después siguen los padres, después sigue el trabajo. Ahora si aplicamos, ¿verdad?, el soportar en nuestros matrimonios, como vimos la semana pasada, vimos entonces que hemos fallado, ¿verdad?, ya que Pablo usa este imperativo, y si lo aplicamos nuevamente en los matrimonios de hoy en día, decíamos la semana pasada que una de las razones también del por qué hay muchos divorcios es por no aguantar, ¿verdad? Hicimos por ahí esa famosa palabra, ¿verdad?, en los matrimonios, que no hay orden, cuando dicen ya no te aguanto, ya no te soporto, ¿verdad? Y vimos una razón por la cual pues nosotros, o más bien lo podemos escuchar en la mayoría de las veces en las mujeres, ¿verdad? No porque sean las que gritan más, ¿verdad? Pero sí, por lo regular nosotros somos, como dicen en mi pueblo o en mi país, más descarados, más sinvergüenzas, ¿verdad? Cuando no conocemos de Cristo, obviamente, pues viene todo eso. Entonces viene la mujer y dice: es que ya no te soporto, ya no te tolero, ya no puedo aguantarte más. Y de ahí, esas son pues palabras casi últimas en los matrimonios, para posteriormente romper ese matrimonio y entrar en divorcio. Dijimos también que ese problema, repito, es por nosotros los esposos, que no sabemos amar. No sabemos amar como dice la palabra de Dios, y vimos por ahí Efesios 5, 25 y 33, denle vuelta ahí mismo en Efesios 4, denle vuelta. Voy a leerlo para realmente acordarnos. Tenemos que vivir sabiamente. Efesios 5, 25, dice ahí: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Fíjense, ese es el cometido de que tenemos que hacer nosotros los esposos: amar a nuestras esposas, así como Cristo ama a la iglesia, a fin de que Él ama a la iglesia para presentársela hacia Él mismo santa y sin mancha. Esposos, ¿estamos cumpliendo esa labor?
Es que mi esposa todavía por ahí tiene 2, 3 manchas. Bueno, pues es porque somos manchados, tal vez nosotros. No hemos sabido cómo amarla, no hemos sabido vivir sabiamente. Dice ahí, 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. De los hombres, ¿cuántos se aman? ¿Cuánto? No en vanidad, no ay, de que ya estoy ahí vanidoso. No. ¿Cuántos procuran su cuerpo? ¿Cuántos procuran y dicen, bueno, pues por lo menos el que se pone por ahí un perfumito, un desodorante, ya está cuidando el cuerpo? ¿Por qué? Porque no le gusta oler mal, no le gusta estar ahí todo, como dicen en mi pueblo, todo hediondo, apestoso, ¿verdad? Entonces por lo menos uno se cuida en ese aspecto. Dice el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Fíjense, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Fíjense, respete al marido. ¿Cuándo fue la última vez que la tratamos o que le dijimos un te amo a nuestras esposas? Porque pues ellas realmente son como vasos frágiles, dice ahí en Primera de Pedro. Vayan buscando Primera de Pedro, porque también vamos a leer Primera de Pedro. ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos a nuestra esposa, oye, esposa, te amo? El que no esté casado, bueno, pues también vaya aprendiendo para que sepa y esté ahí ya, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos? ¿Cuándo fue aquella vez que le dijiste, oye, pues te ves bonita, oye, pues hay que adornarlas, las mujeres, a las esposas, no a las mujeres en general, si no ahora tú te las pasas diciendo a todas las mujeres, es que el pastor me dijo a las mujeres, ¿verdad? Ahí sí ve abusadillas, eso sí se aprende, ¿verdad? Desde chiquillos. Primera de Pedro nos dice ahí también cómo Pedro, el apóstol Pedro, dice cómo vivir también con ellas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Fíjense, como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Fíjense, esto, si son hijas de Dios, fíjate quién es el suegro. Fíjate con quién te estás metiendo, ¿Quién es su padre? Así es que tenemos que tener esa sabiduría para poder llevarlas, como dice ahí, dando honor a la mujer. Sabiamente, porque también a veces, no, pues ya con tal de que no nos diga nada, sí, ya es lo que tú quieras, pues, y ya después, ¿verdad? Ahí vienen los problemas, el desbalance, el desequilibrio, y eso no está bien tampoco. Por eso vamos a leer ahí a las mujeres, Primera de Pedro 3, ahí. Asimismo, mujeres, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Fíjense, ¿a poco una persona que se conduce, que su manera de vivir es casta, será acaso desagradable para el marido? No, ¿verdad? Sino todo lo contrario, cuando una mujer anda haciendo lo que ella quiere hacer, ¿verdad? No sujetándose al marido, no sujetándose a la palabra de Dios y no viviendo castamente, estará viviendo
en obediencia o en rebeldía. No al marido, olvídense ahorita del marido. A la palabra de Dios. Versículo 3: vuestro atavío, su vestimenta, no sea el externo de peinados ostentosos. ¿Cuántas vienen con peinados ostentosos? Ay, no, ninguno. ¿Todas vienen despeinadas? No, no. De adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible. ¿La ropa? ¿Sí o no? A ver, mujeres, ¿cuántas el año pasado dijeron, no, esta ya la voy a donar, esa ya está corruptible, esa ya está rota, un hoyito y ya no sirve, ¿verdad? O nada más se compran una vez una ropa y a veces ni la usan, ya se quedan, no, pues es que no me la pongo. ¿Cuántas? Ninguna. Bueno, vemos que ahí dice, ¿verdad? Sino del interior. Ese es el que no se corrompe. Si vivimos en una manera en la que empezamos a buscar las cosas corruptibles, ¿qué estamos buscando? Lo que busca el mundo. Lo que busca el mundo. ¿Acaso nosotros fuimos llamados por gracia, como cantábamos hace rato? Tu bendita gracia fue la que nos rescató, la que nos salvó. Y por gracia, bueno, voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Sigo leyendo. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante del esposo, delante de los demás. No, delante de Dios. Mujeres, ¿cuántas quieren estar bien con Dios? Amén. Pues ahí está. Vístanse, atavíense en su conducta casta, respetuosa, sujetándose al marido. No busquen agradarse a sí mismas, ni agradar al marido. De una vez les digo, lo que vayan a hacer, búsquenlo para agradar a Dios. Si ustedes empiezan a agradar a Dios, créanme que su marido también lo van a estar agradando. Sigo leyendo. Porque así también se atababan en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara. ¿Se acuerdan de Sara? ¿Quién era Sara? ¿La esposa de quién? De Abraham. Ok, sí saben eso. Y dice, como a Sara, obedecía a Abraham llamándole Señor. Bueno, pues aquí le vas a decir Señor. Pues si quiere decirle Señor, ¿qué pasó a mi Señor? Y bueno, pues eso, ¿verdad? No, con respeto es lo que está hablando. Tratemos con respeto a nuestros esposos. Pero dicen, ay, ¿qué pasó, panzón? ¿Tú pasó eso? ¿Verdad? ¿Cómo? Con respeto. Claro. A veces nos olvidamos de que somos nosotros el templo donde habita Cristo. Fíjense. ¿A poco en aquel entonces cuando estaba el templo, no, pues ya el templo era una referencia así? ¿Verdad que no? Entonces, igual nosotros, esposos, también a veces, ay, es que tú eres bien bruta, o es que no, es que, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué no piensas? Pues no, a veces no piensan, al igual que nosotros, somos seres humanos, sí. Pero ¿quién está detrás de ello? Fíjense. Al contrario, pónganse a orar por su hermana, por su hermana, por su esposa, a que le dé sabiduría, saber cómo llevar el hogar, cómo llevar las cosas. Dice el proverbio que la mujer es corona de su marido. ¿Sí o no? Ahí está. Y si la tratas así pues, la menosprecias, pues, ¿qué corona tienes? ¿Verdad? Sigo leyendo. ¿Dónde estoy? Llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Fíjense.
hijas de Sara, ¿verdad? Su esposo Abraham, el padre de la fe, fíjense. Esposos, esposas, no busquemos agradarnos a nosotros nada más. No busquemos, sino busquemos agradar al cónyuge, a Dios. Y así vamos a poder agradarle, ¿verdad? Con nuestra vida dedicada a Dios, realmente, pero también, nuevamente, poniendo el balance, porque ya me voy a la iglesia, ya voy a esto, ya voy todo, y entra el desbalance, y se vuelve una persona entonces religiosa, ¿verdad? Tengo una pregunta antes de pasar al siguiente tema. Y esa pregunta quiero hacerla más personal. Imagínense que yo estoy sentado ahorita así con ustedes en cada uno, así que no hay nadie, que estoy ahí con ustedes ahí. Esta pregunta es para cada uno. Y el día de mañana a lo mejor se las voy a hacer. O más al rato, quién sabe. ¿Por qué eres o es cristiano o cristiana? ¿Por qué? ¿Qué me dijeran algunos? Bueno, pues yo tal vez a lo mejor me imaginé algunas respuestas. Algunos dijeran, bueno, pues, porque quiero ir al cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Bueno. A lo mejor otros dirían, bueno, responderían, bueno, es que no quiero sufrir en el infierno, la verdad. Estar en el infierno, ¿quién quiere sufrir? A nadie le gusta sufrir. Por eso van allá a pagar por sufrir. ¿Verdad? Pero ¿cuántos responderían? Ya les va la respuesta y espero cuando se los pregunten me respondan tal vez similar o en las mismas palabras o algo así. Yo soy cristiano porque quiero agradar a Dios. Quiero hacer su voluntad. Por eso es que soy cristiano. Quiero andar como Cristo anduvo. Quiero hacer su santa voluntad. Espero que la respuesta que tenían sea concuerde. Porque si era para ir al cielo, bueno, pues consejería después. Si era para salvarte del infierno, bueno, pues también creo que consejería. Tenemos que andar como Cristo anduvo. Fíjense, por lo menos los apóstoles dieron su vida. Vivieron lo que aprendieron del Maestro. ¿Cuántos están dispuestos a vivir como muchos de ellos? Y como muchos mártires. Ya les he contado hace tiempo cómo había en el primer siglo, estaba una señora con su hija, ¿verdad? Siendo condenadas. La madre, obviamente, pues, cristiana, le decían, niega a Cristo. No, bueno, pues estaban en los coliseos que tenían, ponían sillas de metal, ¿verdad? Sí, una silla, algo en forma de silla, prendían, ¿verdad? Leña, fuego, las calentaban, ¿verdad? Y así, calentadas. Y las hacían que se sentaran. Fíjense. Todo por decir que son cristianos. Niega de Cristo, le decían. Y ella nunca negó de Cristo. Fíjense. Obviamente llegan los verdugos, la agarran, la amarran, la sientan. El dolor. Imagínense. Su hija viendo. Fíjense. 12 años la niña, si mal no recuerdo. Viene y le dice el verdugo, ¿sigues tú? Niega de Cristo. Fíjense, niega de Cristo. ¿Quieres ser cristiana?
su fuerza, su fortaleza, decía: soy cristiano, mi Señor es Jesús. Creo que tuvieron piedad, no lo hicieron al instante. Agarraron, la metieron en las celdas donde estaban todos los demás. Habían varios, muchos desertaban cuando los torturaban. Ella escuchaba los gritos, ¿verdad? Cuando los torturaban, y ella les gritaba: no, hermanos, no nieguen de Cristo. Su mayor dolor era ese, que negaran de Cristo. Fíjense, murió como una mártir. ¿La agarraban? No, ni les cuento. ¿Por qué somos cristianos? Porque estamos aquí sentados, por la manera en que vestimos, por la manera en que hablamos. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué? Porque queremos seguir la voluntad de Cristo. Queremos negar a nosotros mismos. Ella se negó. El sentir, fíjense. Los insultos no faltaban. Por eso Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el cristiano. Mateo 7:21 les leí para que se nos quede. Busquen por favor Lucas 6:46. Lucas 6:46. Dice ahí: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Cuántos estamos a lo mejor reflejados aquí? Amados, me es necesario recordarles cómo estamos en nuestros matrimonios. Y estas cosas se las recuerdo para que no erremos más en el blanco. Esposos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, sujetas a vuestros maridos. Si no lo estamos haciendo, estamos errando en el blanco. Estamos pecando. Todo comienza por la casa. Si como matrimonios no podemos tener orden, ¿cómo podremos tener un hogar dedicado a Cristo? Por lo consiguiente, ¿cómo podemos tener hijos dedicados a Cristo, temerosos de Dios, temerosos? ¿Cómo podemos ser una congregación temerosa de Dios si no comenzamos en la casa? Como esposos, si no respeto la autoridad en la que Dios ha acomodado. Así lo puso. Mujeres, sujetas a vuestros maridos. El adversario está como león rugiente. Está en los últimos tiempos atacando a los matrimonios, porque sabe que de ahí emana todo. Poniéndonos a nosotros los padres distracciones, mujeres también distracciones, y poco a poco nos empezamos a olvidar más y más de nuestra comunión
como esposos, como familia, como madre para con mis hijos, como padre para con mis hijos. Él ha venido distorsionando. Y por eso podemos ver tanta perdición, tanta maldad, tanta depravación por los matrimonios. Ahora sí que si hay un matrimonio fortalecido que vive y depende y crece y se goza y confía y está haciendo la voluntad de Dios, bueno, sigamos así. Sigan así. No dejando la armadura de Dios. No dejándola. ¿Para qué? Para que cuando vengan los dardos del maligno, sepamos. Pero es con la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Y al vivir así, se cumple lo que dice en 1 de Pedro 1.15. ¿Qué dice ahí? 1 de Pedro 1.15. Dice ahí, hablando del 14, dice ahí que debemos de andar también. Fíjense cómo nos llama estos versículos. Voy a leer desde el 13, 14 y 15. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. El 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? Diga conmigo. En toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Precisamente, comencemos con el matrimonio. Y de ahí es toda nuestra manera de vivir. ¿Qué hay de los hijos ahora? También Pablo nos dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros, para vivir santa nuestra manera, en toda nuestra manera de vivir. Pero a veces las madres, por lo regular, se encuentra también esa frase: ¡ay, chamaco, ya no te soporto! ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, lo que dices es porque se acordó, ¿verdad? Repito, esto por lo regular viene de las madres. Y vas a ver cuando venga tu papá. Ya le dije a tu papá, ¡ay, chamaco del no sé qué dicen! ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque sabemos soportar, como dice Pablo, con paciencia. Ciertamente no. Ciertamente no. Ahora, yo sé que hay hijos, y estoy de acuerdo que hay hijos que realmente sí sacan, pues, ¿cómo dicen por ahí en Colombia? Dicen, ¿nos sacan la rabia? Nos sacan canas. Pues ya nos sacaron. No fueron mis hijos. Nos sacan canas, ¿verdad? Canas verdes decimos en México, ¿verdad? ¿Sí o no? Nos sacan, sí. Yo sé que hay muchos hijos que son inquietos, son rebeldes, ¿verdad? No hacen caso. Bueno, pues la palabra nos dice que hagamos. ¿Quieren ver qué dice la palabra? Para hacer lo que dice la palabra, porque dice: Señor, Señor. ¿Cómo me dice Señor si no haces lo que yo te digo? Queremos ser Señor, o sea, queremos tomar a nuestro Dios como nuestro Señor. Bueno, vayamos allá a Proverbios 13:24, por favor. Antes de ver, pregunta: ¿cuántos aman a sus hijos? Levanten la mano. ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Cuántos? ¿Todos? Todos. Bueno, los que tienen hijos, realmente los que no, bueno, vaya aprendiendo esto, porque algún día Dios, ¿verdad? Póngalo por fe y va a ver que sí. Proverbios 13:24.
Dice ahí, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Ay, pastor, pero ¿cómo no? Yo amo a mi hijo. ¿Cómo lo voy a aborrecer? Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿Qué me está diciendo este versículo? Si no lo corrijo desde temprano, a temprana edad, ¿qué me está diciendo? No lo amo. Ay, pero ¿cómo? Si es mi, ¿verdad? El consentido o la consentida. Bueno, entonces, ¿a quién vamos a ser mentiroso? ¿Quién está mintiendo? Es que yo lo amo, pero no lo corriges. ¿Se hace mentiroso a quién? ¿La palabra o quién? Aquí alguien está mintiendo, ¿no? O sea, y pues Dios no miente, ¿sí o no? Así es que pues no nos mintamos. Porque si dices que pues no, que no, bueno, pues algo va a andar mal ahí. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios en este proverbio? Si detenemos el castigo, estamos aborreciendo a nuestros hijos. Esa palabra aborrecer no se trata, ay, hazte para allá, te aborrezco, no. No lo amas lo suficiente. Lo amas menos, es lo que significa. Ahí mismo en Proverbios 29, 15, nos habla también de cómo corregir a nuestros hijos. Y la palabra nuevamente nos dice ahí, la vara y la corrección dan sabiduría. Ay, es que ese chamaco es bien, ¿verdad? Eres bien menso, eres bien bruto, no sabes hacer las cosas. ¿Perdón? Lo digo porque así hay padres. Así hay padres. Pues es tu hijo, déjame decirte. ¿Y a quién se parece? Ahorita sí, a la mamá, ¿verdad? Ahorita sí. O la mamá se parece al papá. ¿Ah? Dice ahí que la vara es para aquel hijo o la hija que lo necesita. Dice, y la corrección dan sabiduría. Fíjense, ¿quieren tener a sus hijos sabios? Vara y corrección. Pero ¿qué dice ahí? Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Fíjense, ¿qué pasa? ¿Por qué no dice el padre? Porque realmente hacia quiénes van donde se apegan más. ¿Quiénes también los que pasan más tiempo? La mamá. Bueno, supuestamente debe ser así. Así es que luego está la mamá ahí por no corregir, por no a veces darle vara, como dice también la palabra de Dios. Pues ahí están, ¿verdad? En el súper, y ahí el chamaco haciendo, ¿verdad? Un berrinche. Y ay, es que ahorita se le pasa. Ay, bueno, toma, ya te doy ahí el dulce. Pero ya no lo vuelvas a hacer, ¿eh? Mijito, ¿verdad? O mijita. No. La vara se necesita cuando son necios, cuando son tercos, cuando son niños que no entienden, que patalean, que hacen sus teatritos. Ahí mismo en Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Nuevamente, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ay, fíjate, pero es mi consentido. ¿Cómo cree que le voy a dar? No, pues aquí te mandan a la policía, ¿verdad? Bueno, pues ya vas a traer tu vara ahí. Seamos también prudentes. Seamos prudentes. Porque también se nos dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El mismo Proverbio 23:13 dice ahí, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Fíjense,
Sí hay que dar. Obviamente, pues, bueno, ahorita les voy a decir cómo. Les voy a pasar el tip. Proverbios 19, 18, denle vuelta, regresemos al 19. Dice ahí, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Bueno, ya aquí empieza a ver cómo vamos a corregir a nuestros hijos. ¿Por qué nuestros hijos están como están? ¿Por qué a veces son rebeldes? Porque a veces, bueno, pues ya los dejamos, está bien, ya que se, ¿verdad? No, también se tienen que someter ahí mismo en Efesios ahorita porque no hay niños, pero en Efesios dice, hijos, obedecer a vuestros padres. Ahí está, ahí ya le dijeron, obedecer a vuestros padres. Pero bueno, ¿qué nos dice la palabra? Que castiguemos, que disciplinemos, que corrijamos a nuestros hijos. Y también nos dice cómo hacerlo. ¿Con vara? Sí, con vara. Pero ¿qué dice ahí ese versículo 18? 19, 18. No se apresure tu alma para destruirlo. Dice esta otra versión de este mismo versículo, dice, corrige a tu hijo cuando todavía estés a tiempo, pero no acabes con él a punta de castigos. Mira. ¿Por qué? Porque ciertamente a veces por estarles todo el tiempo, no, con vara o con corrección o con castigo, estamos convirtiendo a nuestros hijos, los estás haciendo, ¿qué palabra se puede utilizar? Los estás disminuyendo, por así decirlo, ¿verdad? ¿Qué palabra? Se me fue la palabra. Podemos crear en ellos una actitud muy penosa, muy, no, pues es que ya para todo, es que me acuerdo, no, mejor no digo nada, porque pues ya pues, a cada rato me pegan, y en la escuela va a estar así y todo, no, pues es que pues se va a acordar que antes de corregir, antes de que llegaba primero la vara, antes de que llegara la corrección o la instrucción, y pues por eso se vuelven todos así apáticos a veces. Otro ejemplo también que nos dice ahí en ese mismo 18, esa frase cuando dice, pero tu alma, ¿cómo dice? No se apresure tu alma. Esa palabra no es de hacernos nada a alma, cuerpo, no, sino nos habla de nuestro temperamento. No se apresure tu temperamento. Fíjense, la última vez que hace ¿qué será? Mucho, pues tocó corregirlos. Y pues yo sentí que pues realmente pues venía de Dios ahí, en la manera como me recordó. Dios, Padre, no nos da la vara luego, ¿o sí? Cuando hacemos algo nos dice, toma, y una vez ya para que no lo vuelvas a hacer. No, Él es paciente. ¿Y lo hace con ira o paciente? Paciente. Gracias a Dios Él ya quitó, por medio de Jesucristo, ya por la proposición que hizo, quitó la ira de Dios, ¿no? Entonces, Él lo hace paciente, ¿sí? Cuando dice ahí, cuida tu alma, espérate, hazlo cuando no estés en furia, porque ahí vas a descargar tu furia en el muchacho o en la niña. No lo hagan, no lo hagan. Les repito, ese día estaba yo ahí con los niños y pues sí, estaban los dos y bueno, agarré, me acordé así, fueron instantes de segundos. Dije, Señor, bueno, respiré, dije, a ver, tranquilo, a ver, Yelani, ven, ni siquiera se le esperaban. Tome. Y él trae, no, pues se puso a chillar, pues obviamente no se lo esperaba. Y al otro, a ver, ven, y el otro ya vio así como que, le digo, no te muevas, quédate ahí sentado. Y tome a los dos. Mi esposa estaba ahí y yo estaba tranquilo, le dije, miren cómo, tranquilo.
Porque si lo hubiera hecho en ese instante de cuando sucedió, de que estaba, pues, me sacaron tal vez de ira, o como más carne, pues por eso traigo más, ¿verdad? Entonces yo les hubiera dado, ya ven, eso es nuestra reacción. No, así no es. Dios no nos corrige de esa manera. Que venga la corrección haciéndolo, pero cuando no estemos airados, hagámoslo conscientes. La última vez que también castigué a mi hija fuerte, agarré, sí, pasó, de hecho pasó, y me volví a acordar otra vez. Y ¿sabes qué? Le dije, Yelani, ven, mira, ¿me ves tranquilo, verdad? ¿Estoy enojado, me ves? No, venga. ¿Verdad? Porque no, o sea, podemos nosotros reaccionar mal. Podemos inclusive hasta lastimarlos. Por esas reacciones que tenemos. Cuando perdemos la paciencia, ¿verdad? Se nos van los estribos. No medimos a veces ya la fuerza. ¿Estás aprendiendo, brother? ¿Sí? Para cuando tengan los niños, ¿no? Así es que corrijamos a nuestros hijos, sí, en una manera sabia también. No se apresure, dice tu alma, para castigarlo. Hazlo, sí, hazlo. Porque si no lo haces, no amas a tu hijo o a tu hija. Otra también, no lo hagamos delante de todos los demás. Porque repito, así estamos creando a nuestros hijos inseguros. Fíjense. ¿A poco Dios, Padre, cuando te corrige delante de todos? Imagínate que un día agarre, se levante alguien y que lo utilice y le diga, ¿sabes qué? Es que tú estás. Porque Dios me dijo así, que te dijera, enfrente de todos. ¿No? ¿Así corrige Dios? No. Primero nos instruye, nos habla, nos corrige. ¿Qué significa instruir? Nos dice, ¿sabes qué? No vuelvas a hacer esto. ¿Por qué? Porque esto, mira, la consecuencia es esto y esto. Los niños son tan inteligentes, absorben todo, que lo entienden. Y de la misma manera, dice ahí, en toda nuestra manera de vivir. Pero ahorita porque no están las maestras, pero también les va a tocar a las maestras, para enseñarle a las niñas. ¿Verdad? A lo mejor el día de mañana pues lo levanta alguien aquí, maestro, maestra, para corregir también. Hay que corregir, hay que saber corregir, ¿verdad? Hay que saber decirles, no, sabes que muy tranquilo, instruyéndolos, ¿verdad? Pero repito, no creando en los niños un miedo, porque de tanto toma. Déjame decirte que tu hijo no te está tomando respeto, te tiene miedo. Imagínate a Dios, ¿tú le tienes miedo a Dios? ¿O le tienes respeto? ¿Le tienes temor? No hace las cosas por temor a Él, ¿sí o no? Por amor. De la misma manera. Hagámoslo, ¿sabes qué, hijo? No lo hagas. No lo vuelvas a hacer, la próxima vez sí te voy a dar. Y dale, sí, cuando lo haga, porque también dice, y la próxima vez, y lo traes así, dice la próxima vez, ya no me da. Pues sí, dale, porque también te va a agarrar, ¿verdad? La medida, como dicen. Porque también mismo en Efesios nos dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. ¿A poco la disciplina llega al último? Primero la vara y después la disciplina. Si lo estamos haciendo de esa manera, lo estás haciendo erróneamente, no en la manera que Dios quiere. Así es que, amados, si somos cristianos, debemos andar como Cristo dice, como Dios dice en su palabra, haciendo su palabra, viviendo su palabra. Y créanme,
A lo mejor no sé si sea incómodo, no sé si nos incomodemos, porque pues a lo mejor nuestros hijos, cuando ven ahí a mi hijo, sí, llámenle la atención, no porque sea mi hijo, ¿qué? O algo, sí, llámenle, oye, ¿cómo haces eso? De repente ahí, si ven al niño tirando mucho papel en el baño, o haciéndolo, oye, ¿cómo haces eso? Mira, cuida la iglesia. ¿Sí me explicó? Hagámoslo, porque realmente tenemos que empezar por dentro con nosotros, si no, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo va a empezar el orden? ¿Para qué queremos tanta gente si ni siquiera hay orden en nosotros, en los que estamos aquí? No, pues más desorden, entre más desorden. Ahorita no se ve mucho porque pues somos poquitos, ¿verdad? Pero entre más se ve, ya vamos a decir, no, pues no. Creo que también por eso, miren, estamos así como estamos. Digo, yo creo, no sé. Es que, pues bueno, empecemos a acomodar, a ordenar nuestras vidas, ¿no? Nos dice ahí, soportemos con paciencia. Seamos pacientes. En amor, dice. En amor, en disciplina, con humildad, con mansedumbre. Hagámoslo. Obedezcamos, no seamos como leímos ahí, ¿verdad? En Lucas 6:46. Oh, Señor, ¿verdad? Y dice, ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que te digo? Así es que, bueno, pues el que tenga oídos para oír esto, óigalo y apliquémoslo. No seamos como aquel que, ¿verdad?, que entra y se ve al espejo y ya después se le olvida. Seamos hacedores, esos son oidores de la palabra. ¿Cuántos de aquí son oidores de la palabra? Ninguno. ¿Cuántos son hacedores de la palabra? Amén. Hagamos lo que dice la palabra. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias, mi Dios, porque tu palabra es clara, Señor. Tú nos pides obedecer tus mandamientos, guardarlos, Señor, si es que te amamos, Padre. Y precisamente, Señor, como ya hemos dicho, te amamos, Señor. Hace rato te cantábamos, Señor, en señal de adoración, diciendo que hagas con nosotros lo que tú quieras, Padre. Y ciertamente, Padre, te pedimos que nos hagas mejores esposos, mejores esposas, Señor. Que nos hagas mejores padres y madres, Señor. Mejores matrimonios. Que podamos vivir tu palabra de acuerdo a cómo está en ella, Señor. No a cómo es nuestra manera de pensar, Señor. Porque a veces nuestra manera de pensar es errónea o es contraria a tu palabra. Y si te decimos, Señor, y no estamos haciendo lo que tú nos dices, seremos tuyos, Padre mío. Yo sé que somos tuyos, Señor. Y el que es tu hijo, oye tu palabra. El que es tu oveja, oye tu palabra. Y te sigue, Señor. Padre, yo sé que el día de hoy nos has hablado, Señor. Y te pido que nos sigas hablando, Señor, por medio de mensajes como estos. Aunque a veces nos duela, Señor. Como padres, como madres, como esposos o como esposas, Padre. Pero sabemos que todo el que tú tomas, Señor, por hijo, por hija, corriges, instruyes, disciplinas, azotas también, Señor. Si es que no llegue el azote, Señor, ya que si llegase, Padre mío, es señal de que tal vez nos has venido hablando y hablando, Señor, y no te escuchábamos, no hacíamos tu palabra. Por eso te pido, Señor, te pido, Padre, que nos des a entender, nos des el entendimiento, abras, Señor, nuestros ojos espirituales y nos hagas entrar en razón, Señor, para que tu palabra, Señor, nuevamente haga en nosotros y dé frutos al 100 por uno, Padre. Todo sea para tu gloria, para tu alabanza, Señor. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.